Bien. Bueno, me alegro. Vamos a esperar unos minutitos más a ver si se conectan algunos otros compañeros. ¿Sí? Mientras tanto pueden buscar su carpeta, su tarea, agenda, lo que necesiten alrededor de la compu. Y arrancamos en unos minutos. Bueno, ¿cómo van las materias, chicos? ¿Les gusta el sistema este de Zoom? ¿Se hallan más o menos a gusto? Más o menos. Más o menos. Sí. Cuesta un poco más, ¿no? Prefiero... Mazo. Sí. Está bueno vernos las Sí. caras, pero prefiero, no sé, hacerlo por el campo. Ah, está. ¿Preferís las clases que veníamos teniendo de marzo hasta hace un par de semanas? Bueno, pero esta Sí, es la por ahí última. yo, ¿Sí? Decime. que por ahí yo me sentaba a estar 3 horas por ahí haciendo tarea, pero ahora, por ejemplo, tenemos Zoom 1:30 y se me recambiaron los horarios con la cuarentena, entonces a la 1:30 yo recién estoy comiendo. Claro, entiendo. Sí, me Entonces, pasa varias como veces mejor que no. cuando tengo clases con algunos cursos 1:30, no quieren activar la cámara porque estaban comiendo. Digo, chicos, pero es como que estamos en el colegio, en el aula. Imagínense que no pueden estar almorzando ravioles con salsa en el medio del curso. Bueno, esto es lo mismo. No usan el uniforme y pueden tener pantuflas porque no se las veo, pero tampoco como para que estén almorzando. Bueno, ahí somos un compañero más. En total somos 6, 12. Bueno, estamos bien hoy, ¿eh? Bastante bien, somos bastantes. Ah, no, pero no, 2, 3, 4. Somos 8. No, somos 8, nada que ver, chicos, me había ilusionado. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Arranquemos nomás. Bueno, si quizás ustedes recuerdan que la clase pasada y la anterior estuvimos en el primer artículo de la Constitución Nacional, ¿sí? En el cual leíamos, ¿sí? Y analizábamos que era un sistema republicano, representativo y federal, a lo que voy a compartir pantalla. Habíamos analizado qué significaban cada una de estas tres cosas, y cuando llegamos a hablar sobre qué era un sistema republicano, nos dimos cuenta, o vimos, ¿sí? Que tenía que ver con la división de poderes en poder legislativo, ejecutivo y judicial, con cada una de las tareas que estos tres poderes desempeñan, ¿no? Identificamos cada una de las tareas o de las labores que estos desempeñan. Y particularmente nos vamos a centrar en el poder legislativo, que como habíamos dicho, asimismo, o de la misma forma que el poder ejecutivo y el judicial, se dividían en 3 esferas, ¿sí? Son 3 poderes y 3 esferas, que arman como una especie de esquema del poder de un país, en donde tenemos la escala local, ¿sí? O la esfera local, la escala o la esfera provincial, y la escala o la esfera nacional. Y a su vez, en cada una de esas 3 escalas o esferas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Habíamos dicho que, por ejemplo, el poder legislativo a nivel local se manifestaba en qué organismo, ¿recuerdan? ¿Alguno se acuerda? La semana pasada no les salía. Así que si ahora no se acuerdan, tomen apuntes, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que las... ¿Cómo, Ro? ¿Organismo? ¿Cómo? ¿Qué organización, qué ente
qué infraestructura o institución cumple el rol de poder legislativo a nivel local. A nivel nacional habíamos dicho que era el Congreso de la Nación, a nivel provincial... Consejo Deliberante. École, muy bien. A nivel provincial, el Congreso Provincial, y a nivel local, el Consejo Deliberante. Perfecto. Que a diferencia de nuestro Congreso de la Provincia, el Congreso de la Nación, que se divide en dos cámaras, ¿sí? En Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, a nivel local es una sola cámara, es decir, todos los representantes se encuentran en una misma institución. Hola Silvana. Buenas tardes. Bien, bueno, seguimos avanzando. Entonces, a nivel local, el Consejo Deliberante, que es una sola cámara, ¿sí? Y a nivel provincial y a nivel nacional, tenemos el Congreso, en cada una de esas esferas tenemos el Congreso. ¿Bien? A ver si la compu no me falla. Ahí está. Esto ya lo habíamos visto. Y vamos por acá. Bien. Dijimos, el Congreso ejerce su función legislativa, ¿sí? Que habíamos dicho, la función legislativa tenía que ver con la creación de leyes, o la modificación de estas leyes, o también en algunos casos la eliminación de algunas leyes, porque ¿se acuerdan que dijimos que había algunas leyes que quedaban en desuso, que ya no tenían sentido de ser, porque las leyes lo que van a hacer es ordenar o regular una sociedad, y como las sociedades cambian, algunas leyes dejan de tener sentido, ¿bien? Y eso se va a hacer a partir de la deliberación. Por eso a nivel local se llama Consejo Deliberante. ¿Qué es la deliberación? ¿Ustedes saben? El poder que tienen entre varias personas de intentar ponerse de acuerdo. Exactamente, la deliberación tiene que ver con la discusión, con el debate, con la exposición de ideas, pero muy bien como dice Ale, también tiene que ver con llegar a consensos, ¿sí? Y construir alguna especie de opinión conjunta, porque nada tiene un debate en donde solamente se discute, pero no se llega a ninguna clase de consenso, ¿bien? Sobre todo porque para que haya una ley, que se cree una ley, primero va a haber que pasar por este proceso de deliberación, en donde cada uno de los representantes, o alguno de los representantes, va a explicar su punto de vista y en función de lo que cada uno de estos expresen, luego va a sancionarse la ley, ¿sí? Bien, esto es importante, tiene que tener en cuenta el bien común de todos los habitantes, para lo cual pueden también modificar las leyes preexistentes, es decir, leyes que ya existen. Obviamente, así como el Poder Legislativo debe bregar por el bienestar de la sociedad, también lo deben hacer los otros poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo y el Judicial. Además de legislar, ¿sí? Es decir, además de hacer leyes, modificarlas o eliminarlas, ¿sí? Eliminar leyes que ya no valgan la pena, tiene otra función muy importante el Congreso, que es la tarea de contralor o de control del Poder Ejecutivo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio que el sistema republicano que nosotros adoptamos como sistema de gobierno hablaba de la división de tres poderes y que eso era lo contrario a lo que pedía o lo que instauraba la monarquía, donde hay un solo rey o un solo monarca que determina todo lo que va a pasar en un Estado? Bueno, el sistema republicano busca todo lo contrario, que haya un poder ejecutivo, que haya un legislativo, que haya un judicial, que cada uno tenga sus tareas, pero que aparte de cada uno tener su tarea, puedan entre ellos de alguna forma controlarse, para que si alguno de estos mandatarios o representantes hace un uso incorrecto o ilegítimo de su poder, alguno de los otros poderes pueda de alguna forma controlarlo y ubicarlo o reubicarlo en el poder o en las atribuciones que estos tienen, ¿sí? Por eso pueden hacer pedidos de informes, interpelaciones, actuaciones de la Auditoría General de la Nación, entre otras cosas. Vamos a ir, por ejemplo, con un pedido de informe como para entender de qué trata y el resto lo vamos a dejar porque es demasiado en detalle, ¿sí? Pero a lo que me refiero con pedidos de informe como un ejemplo es, supónganse en Gesell, ¿no? Habíamos hablado que a nivel local el Consejo Deliberante es el poder legislativo. Y a nivel local, el Poder Ejecutivo es Barrera y toda su cúpula de secretarios, jefe de gabinete, etcétera. Es decir,
la municipalidad, lo que conocemos como la municipalidad. El Poder Legislativo, el Consejo Deliberante, puede hacer pedido de informes, por ejemplo, de qué ayudas se les dan a los colegios, o de qué manera se están llevando adelante los protocolos para todo lo que tiene que ver con el coronavirus, qué sé yo, por cualquier cosa. Cómo se está manejando el hospital y qué recursos tiene el hospital ante esta situación de pandemia. Es decir, que el Poder Legislativo tiene la posibilidad y tiene casi, les diría, la obligación de pedir diferentes informes y datos al Poder Ejecutivo para asegurarse que éste está haciendo las cosas como corresponde, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Esto hay que copiarlo. ¿Cómo? Esto hay que copiarlo. No, no hace falta que lo copien porque yo ahora se los voy a pasar como material de estudio, ¿sí? Se los voy a pasar al campus, así que despreocúpense, no hace falta que lo copien. Sí, súper recontra mega archi importante, que si tienen dudas o no se entiende algo, me dicen, ¿sí? Por favor me dicen. Bien, habíamos hablado que el Congreso se dividía en dos partes, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿sí? La Cámara de Senadores se encuentra representada o se encuentra constituida justamente por senadores, que como habíamos dicho en clases anteriores, hay 3 senadores por cada una de las provincias. Nosotros tenemos 23 provincias, cada una de esas provincias tiene 3 senadores. Y la ciudad de Buenos Aires también tiene 3 senadores. De alguna forma tiene las mismas atribuciones o los mismos derechos de ser representado que lo que tiene una provincia, ¿sí? 3 por provincia, 3 por la ciudad de Buenos Aires, correspondiendo 2 bancas al partido mayoritario y una banca al partido que vaya, digamos, que haya quedado en segundo lugar en la elección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta última elección, que en la mayoría de las provincias ganó el Frente de Todos, la mayor cantidad de las provincias que renovaron sus senadores tuvieron 2 senadores por el Frente de Todos y un senador por el Frente de Cambiemos, ¿sí? O Juntos por el Cambio. Como para que entiendan más o menos cómo se conforma esta Cámara de Senadores. La Cámara se renueva en 3 partes. Vamos por partes, así no se pierden. La Cámara se renueva por 3 partes. 1/3 de los distritos cada 2 años, ¿sí? Y pueden ser reelegidos indefinidamente en algunas provincias. Eso es un dato no relevante en este caso. Los requisitos para ser elegido senador es tener la edad de 30 años, haber sido ciudadano argentino por 6 años o más, ¿sí? Y ser natural de la provincia en la que uno se está postulando o tener 2 años de residencia inmediata en ella. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo vengo de otro país, soy chileno, ¿sí? Soy uruguayo, soy brasilero, y me voy, por ejemplo, a vivir a Córdoba. Una vez que yo tengo mi ciudadanía, ¿sí? O que tengo mi residencia en el país y en la provincia de San particular, después de 6 años, yo podría ser candidato a senador o ser elegido senador de esa provincia, ¿sí? ¿Para qué se busca que la persona tenga que estar 6 años en una misma provincia? Para que la conozca, porque se supone que si uno quiere ser representante de la misma, tiene que conocerla, ¿sí? Imagínense ustedes ser candidatos a senadores, no sé, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué saben de Santa Fe? Poco y nada, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser representante de la provincia en la cual vive, de la cual sabe los problemas, de la cual sabe cuáles son las situaciones más importantes a atender, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la otra Cámara, que es la Cámara de Diputados. A diferencia de la Cámara de Senadores, que hay 3 por provincia, indistintamente de la cantidad de población que tenga, ¿sí? Habíamos hablado que la Cámara de Senadores está compuesta por un total de 257 personas, ¿sí? Pero que no se van a elegir de igual manera o la misma cantidad por cada una de las provincias, sino que va a depender de la cantidad de habitantes que tiene cada provincia. Es decir, va a haber provincias que tengan más diputados y otras que tengan menos en función de su cantidad de población. Esta Cámara se renueva por mitades cada 2 años, ¿sí? Después vamos a hacer un poco la comparación, pero quiero leérselos. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años, y también pueden ser reelegidos indefinidamente.
Son requisitos para ser diputados tener al menos 25 años, recuerden que en el otro habíamos dicho 30, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia en la que se postula o haber residido en ella al menos 2 años. No sé si vieron la diferencia, pero para ser diputado tenemos requisitos más altos, más edad, más cantidad de años viviendo en el lugar, etc. Mientras que para diputado tenemos requisitos más bajos, 25 años, 4 años de ciudadanía, etc. Bien, esto es para que ustedes entiendan, a ver si los puedo achicar, así. Esto es para que ustedes entiendan, cuando yo les decía que había algunas provincias que eligen más diputados que otras, porque dependen de la cantidad de población, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires tiene 35 diputados, ¿sí?, nacionales. Es decir, hay 35 bonaerenses, 35 personas nacidas o que han residido más de 4 años en la provincia de Buenos Aires, que son nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Córdoba, por ejemplo, tiene 9. San Luis tiene 2, ¿sí? Neuquén lo mismo. Tucumán tiene 5. Fíjense que no depende del tamaño del territorio de la provincia, sino que va a depender de la cantidad de habitantes. Por eso tenemos provincias que tienen tantos, como el caso de la provincia, o miren la ciudad de Buenos Aires, ese redondelito chiquitito, tiene 12, tiene incluso mucho más que provincias como Santa Fe o Córdoba, que en tamaño de territorio, de superficie, son recontra más grandes, ¿sí? Entonces, la cantidad de diputados que representen a una provincia va a depender de la cantidad de habitantes que deban ser representados. Por el contrario, ¿sí?, los senadores, habíamos dicho que son 3 por provincia. No importa si estamos hablando de un lugar chiquitito como la ciudad de Buenos Aires o grande como la provincia de Buenos Aires. Todas, cada una de ellas, indistintamente el tamaño de la provincia o la cantidad de habitantes, todas tenían 3 senadores. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que se elegían por tercios, ¿sí?, cada 2 años? Esto va a significar que algunas provincias van a elegir senadores un año y las otras no. Por ejemplo, en 2019, sí, que fue el año pasado, que no sé si se acuerdan que hubo elecciones, estas que están marcadas en azul son las provincias que eligieron senadores, ¿sí? ¿Bien? La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que está marcada en gris, es porque no eligió senadores. Había elegido senadores en 2017, ¿sí? Entonces, si eligió sus senadores en 2017 y en 2019 eligen estas que están marcadas, en 2021, porque recuerden que vamos cada 2 años, en 2021 elegirán otras, y recién en 2023 la provincia de Buenos Aires va a renovar sus senadores, ¿sí? Es decir, senadores siempre se van a elegir cada 2 años, pero los bonaerenses, como nosotros, no siempre vamos a elegir nuestros senadores, porque en algunos casos les tocan a otras provincias. ¿Sí? ¿Se entendió eso o es muy chino? Por favor, si alguien no se entendió, me lo dice. A ver. Voy a volver a poner mi cara, para que me vean. ¿Dónde estoy? No me veo, chicos, desaparecí. Está Ro ahí, en primera plana. ¿Cómo hago? Ahí estoy. Bien, ¿se entendió eso que les decía de los senadores? Los senadores, el mandato de un senador dura 6 años, ¿sí? 6 años está en la Cámara de Senadores representando a la provincia de la cual proviene. Supongamos que yo soy senadora. La senadora Mora Zavala está representando a los bonaerenses durante 6 años, ¿sí? Pero durante esos 6 años que dure mi mandato, en la Cámara, es decir, en el espacio, en la institución en donde yo voy a hacer mi trabajo, va a ir cambiando las personas con las que yo me vincule, porque algunos van a ir terminando su mandato y otros van a comenzarlo, ¿sí? Cada 2 años, algunas provincias van a elegir sus representantes y otras, por el contrario, no las van a elegir porque ya la van a haber renovado en momentos anteriores, como es nuestro caso, que la provincia de Buenos Aires eligió en 2017. O sea que recién dentro de 6 años, esos 3 senadores que hoy nos representan terminan su mandato y van a volver a tener que o candidatearse ellos o tener otros candidatos que van a ser votados para que nos representen. ¿Bien? Por favor, chicos, si no se entienden, me dicen, ¿sí?
Después me agarro la cabeza cuando me escriben cualquier cosa en las guías. Bien. Chan, chan. Bien. Fíjense acá. Cantidad de diputados por provincia, como para que tengamos una idea, ¿no? Recién decíamos la cantidad de diputados totales que tiene cada una de las provincias. Provincia de Buenos Aires, 70. La Ciudad de Buenos Aires, 25. Pero fíjense que hay algunas que tienen 5, como Río Negro, como Neuquén, como Formosa. Solamente tienen 5, o sea, re poquito en comparación de otras. Ahí vemos cómo, a diferencia de los senadores, que son 3 por provincia, independientemente de la cantidad de habitantes, los diputados van a ser en representación de la cantidad de habitantes. Por eso muchas veces decimos que tenemos 2 cámaras, ¿sí? La de diputados y la de senadores, en donde la Cámara de Diputados representa al pueblo, es decir, representa a los habitantes, y la Cámara de Senadores, por el contrario, representa a las provincias, ¿sí? Bien, a ver qué hora es, ¿cómo vamos? Bueno, vamos muy bien. Vamos a ver otra segunda cosa que es muy importante, y es el camino de la ley, es decir, cómo una ley se va a aprobar, ¿sí? De qué manera, cuál es el caminito que hace una ley hasta el momento en que se sanciona, es decir, se aprueba y se pone en funcionamiento, ¿sí? Tenemos 3 etapas para elaborar una ley. Una primera, que es la presentación de un proyecto en la Cámara de Diputados digamos, en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. ¿Qué significa esto? Que un grupo, ¿sí?, de representantes, ya sean senadores o diputados, se les ocurre una idea, ¿sí? Cualquier idea que tengan. Y esa idea que se les ocurre la ponen por escrito, la arman en un proyecto de ley. Recuerden que les dije que hasta que no estuviese aprobado se va a llamar proyecto de ley, ¿sí? Y la presentan en la mesa de entrada, que es como una oficina en donde ingresan todos los proyectos, ¿sí? Una vez que ese proyecto fue ingresado para que se trate, para que se delibere en relación al mismo, va a pasar a las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Son grupos de trabajo en donde los diputados o senadores justamente van a exponer sus puntos de vista, ¿sí? Supongamos que hacemos una ley en donde es obligatorio que las personas, todos los ciudadanos, en su casa tengan separación de residuos, ¿sí? De residuos orgánicos e inorgánicos. Es una ley, un proyecto de ley que se le ocurre a un diputado, ¿sí? Lo escribe, lo presenta en la mesa de entrada, y luego va a pasar a las comisiones, que como les dije son grupos de trabajo de diferentes diputados o senadores, pero más chiquito, porque recuerden que dijimos, en la Cámara de Diputados son 257 tipos, no pueden 257 personas todas hablar al mismo tiempo, todas discutir, todas dar su punto de vista. Imagínense, serían 3 años, 4 años hasta que cada uno pueda hablar y dar su punto de vista, y va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Entonces los proyectos se trabajan en comisiones. ¿Qué son las comisiones? Como les digo, espacios de trabajo en común, en conjunto, con grupos más reducidos, y que cada comisión trabaja una temática. Entonces tenemos la Comisión de Ambiente, tenemos la Comisión de Legislación, tenemos la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, ¿sí? Y los proyectos a veces pasan por más de una comisión. Imagínense que si nuestro proyecto es este que les digo, de la separación de residuos, seguramente vaya a la Comisión de Medio Ambiente, para que se trabaje en esa comisión, donde los senadores o diputados que están ahí van a estar abocados a pensar en qué beneficios le va a generar al ambiente. Pero posiblemente luego pase por otras comisiones, como por ejemplo la de educación, porque para que la gente sepa separar en origen, primero hay que enseñarle. Y entonces quizás se puede incorporar una materia específica en los colegios para que la gente aprenda a hacerlo, ¿sí? O pase por, no sé, la Comisión de Economía, para saber si eso va a traer un impacto positivo o negativo en la economía del país, etcétera, etcétera, ¿sí? Una vez que pasa por todas las comisiones, en las cuales se le va haciendo modificaciones, se le agrega cosas, se le saca otras, se llama expertos en la materia para que hagan sus aportes, ¿sí? Por ejemplo, a un ingeniero ambiental, a un licenciado en gestión ambiental para que expliquen sus puntos de vista.
Luego pasa al debate parlamentario, es decir, esto que habíamos dicho, que se discuta en el Congreso, que no sé si alguna vez vieron cómo es la discusión en el Congreso, ¿sí? Son todas unas sillas así como en semicírculos, unos sillones muy robustos, en donde cada uno de los diputados o senadores, depende en qué cámara, explica y argumenta brevemente su punto de vista y después al final votan, ¿sí? Pero como les había dicho, para que una ley se apruebe, tiene que aprobarse en las dos cámaras, ¿sí? Entonces, miren este cuadrito con atención. Tenemos una cámara que denominamos cámara de origen y una cámara que denominamos cámara revisora. ¿Cuál es la cámara de origen y cuál es la cámara revisora? Depende en dónde ese representante nuestro ingresó el proyecto de residuos. Supongamos que lo ingresó a través de la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Entonces la cámara de origen, es decir, donde se origina esta idea, este proyecto, la cámara de origen va a ser la Cámara de Diputados. Y la cámara revisora va a ser la Cámara de Senadores. De senadores. Entonces, supongamos que en la primera cámara donde ingresó, diputados habíamos dicho, se aprueba, ¿sí? Después, todos contentos, se aprueba en la primera cámara. Pasa a la segunda cámara, la de senadores. ¿También se aprueba? Listo, ya podemos festejar, salimos con bombo y redoblante porque se sanciona el proyecto de ley y se aprueba, ¿sí? Se aprueba, ya todos vamos a tener que separar en origen porque se convirtió en ley, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se aprueba en la primera cámara, que es la que habíamos dicho, en la de diputados, se pasa a la segunda cámara, la de senadores, y ahí la rechazan? Es decir, no hay consenso y cuando la votan, más personas votan negativo que positivo. Ahí todavía tenemos una alternativa, porque el proyecto, ¿sí?, puede volver a tratarse en las sesiones de ese mismo año. ¿Qué va a pasar? Lo van a modificar brevemente, algunas cosas, las cosas en las cuales no hubo acuerdo, y se va a volver a presentar para poder aprobarlo, ¿sí? Si por el contrario, yo tuve la maravillosa idea de armar este proyecto de separación de residuos, pero cuando la llevo a la Cámara, en la primera Cámara ya me la rechazan, ¿sí? Ya ahí no hay tutía, ya no se puede volver a tratar ese año, hay que esperar a otros años más adelante para volver a trabajarlo, ¿sí? Y después tenemos otra opción, pero que esa no se la voy a explicar porque es un poco complicada, ¿sí? Pero esas son las tres opciones más comunes, es decir, cuando se aprueben las dos cámaras sin ningún problema, que ahí aplaudimos y festejamos porque ya tenemos una ley, ¿sí? Cuando se aprueba en la primera, pero en la segunda se rechaza, y entonces hay que modificarla para que se pueda aprobar. Y la tercera opción es cuando se rechaza en la cámara de origen, es decir, en la cámara donde ingresó por mesa de entrada, y entonces ahí lamentablemente hay que esperar hasta el próximo año o hasta el otro para volver a insistir con esa idea, ¿sí? Nos quedan unos minutitos. No los voy a usar para seguir explicando porque no quiero marearlos demasiado. Vamos a parar de mostrar la pantalla. Bien, ahí aparece mi cara de nuevo. Bueno, a ver cómo hago para que aparezcan todos. ¿Cómo hago esto, chicos? Estoy volviendo. Arriba te dice. Ahí estoy. A uno no. Ahí Te estamos. puede decir, Ahí ¿o estamos viste el todos. hablante? ¿Está? Sí, ahí estamos, ahí estamos. Bien. Ailín, ¿te dormiste? ¿Estás con la pantalla apagada? ¿Apagaste la luz? No, porque estaba teniendo problemas con internet y no se está viendo porque estoy teniendo problemas con internet y se me traba todo si pongo la cámara y No pasa nada, no pasa nada. Era para hacerme un chiste. Bueno, ¿hasta ahí se entendió más o menos cómo se hace una ley? Lleva tiempo, fíjense la cantidad de pasos que tiene que pasar, ¿sí? Muchas veces las leyes tardan, no sé, como un año en aprobarse, porque desde que ingresa y se trabaja en las comisiones, y como les dije, que muchas veces se trabaja en más de una, y que se tienen que poner de acuerdo ahí, y después se pasa a la otra cámara, y que pum que pam, muchas veces tarda mucho tiempo, ¿sí? Pero está bien que tarde un tiempo porque estas leyes a nivel nacional van a cambiar la vida o van a hacer que nosotros como ciudadanos tengamos que modificar algunos de nuestros hábitos, y piensen que somos 45 millones de habitantes, entonces lo que estos, de alguna manera, representantes nuestros generan en el Congreso, luego va a impactar sobre cada uno de nosotros. Así que es importante que cuando lo hagan a conciencia, que realmente sirvan, y como habíamos dicho, que sea pensando en el bienestar de la sociedad, ¿sí? Que no se utilice la política, o en este caso el Poder Legislativo, para un beneficio personal, sino por el contrario, para un beneficio común de toda la ciudadanía. ¿Bien?
¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Hay algo que no se haya entendido? Por favor, me dicen. Katia me hace así con la cabeza como que no sé si es que no, me quiero ir a casa o no tengo ninguna duda. Katy, ¿todo bien? ¿Te gustó la clase? ¿Se entendió? Ale, ¿se entendió? Gerald, Robert, Sí, ¿entendiste? 10 de 10. Bueno, listo entonces. Bueno, chicos, les voy a subir la clase ahora, que tengo buen internet, voy a aprovechar para subirles. Y la tarea de hoy es pensar, ¿sí?, en algunos proyectos de ley, ¿sí? No les voy a pedir que redacten todo el proyecto, pero pensemos en ideas de cosas que ustedes, si fuesen senadores o diputados, ¿qué ideas se les ocurrirían que podemos hacer para mejorar alguna problemática, ¿sí? Podemos pensarlo a nivel local, que en ese caso seríamos concejales, o lo podemos pensar a nivel nacional, que en ese caso podemos elegir si queremos ser senadores o diputados, ¿sí? Pensemos entonces en 3 ideas de cosas, de cómo podríamos cambiar. Un título y una breve descripción. Por ejemplo, la que yo les había dicho, la obligación de que en cada casa se separe en origen los residuos orgánicos de los inorgánicos, para que después sea más sencillo de ser reciclados. Bueno, así como yo les di esa idea, piensen ustedes en otras 3 ideas, no vale repetir, ¿sí? En otras 3 ideas, y esa va a ser su tarea de hoy. ¿Vamos? ¿Cómo, profe? Profe, la redactás bien en... Pues se le- Sí, señorita, se la redacto bien en el campus. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, No. gracias por participar de la clase. Quiero mucho. Cuídense, por favor, que anda dando vuelta el virus en Gesell. Mucho alcohol en las manos, agua y jabón. Y se limpian las zapatillas antes de entrar. Les mando un beso a todos. Nos vemos el próximo Profe, nos vemos. Felices vacaciones. Chao, profe. Igualmente, felices vacaciones.